preguntas al desnudo. Ahora sí, en este caso, bueno, es la idea hacerlo con lo primero que se te ocurra y que sea como muy concreto, ¿va? Muy bien, comenzamos. Si tuvieras la oportunidad de cambiar un hecho histórico, ¿cuál sería? Pues seguramente, si yo pudiera, ¿no? El genocidio en la Segunda Guerra Mundial. ¿A qué personaje fallecido famoso te hubiera gustado conocer y por qué? Me hubiera encantado conocer a mayor profundidad a Griselda Álvarez. La admiro muchísimo. En tu tiempo libre, un domingo, un día que no trabajas, ¿qué es lo que haces? Me encanta reorganizar mi casa. Cuando me jubile, cuando ya me retire, voy a estudiar decoración. Eso me apasiona. ¿Cuál es tu comida favorita? Yo amo los taquitos de frijoles y los champiñones. Podría comer diario. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al cine? Al cine fui a ver la película de Coco hace algunos meses. La quería ver hasta que la vi. Oye, ¿cómo te relajas? Me relajo así, reorganizando mi casa, redecorando. A veces hasta en una aplicación. Mi aplicación favorita es una de decoración. Eso me encanta. ¿Qué libro recomendarías? Yo recomendaría mucho un libro que se llama, pues muchos, Caín y Abel, de Jeffrey Archer. Es una historia sumamente interesante, muy atractiva, pero muy profunda en cuanto a qué es lo que queremos los seres humanos de nuestra vida. ¿Tu superhéroe favorito? Superhéroe favorito, la Mujer Maravilla. ¿Cuál es tu cantante favorito? Tengo que decir que es Alejandro Fernández. ¿A qué equipo de fútbol le vas? Yo le voy a los Pumas y a la América. Sé que es una contradicción, pero yo le voy a los dos. Si te encuentras con la lámpara de Aladino y tienes 3 deseos, ¿qué pedirías? Yo pediría muchísima sabiduría para actuar bien y para hacer mi trabajo bien. Pediría recursos de todo tipo, de toda la naturaleza, para poder ayudar a tantas familias que necesitan salir adelante. Y pediría la posibilidad de generar pues muchas nuevas oportunidades para las personas. Meli, ¿cuál sería una frase que dices mucho? Hay que hacer equipo, haciendo equipo, ¿no? Eso garantiza que el resultado sea óptimo. ¿Con qué virtudes te describirías? Yo soy muy trabajadora, soy honesta y soy congruente. ¿Y con qué defectos? Soy demasiado detallista o perfeccionista, entonces quiero que todo sea perfecto y eso a veces no gusta mucho. ¿Cómo te gustaría ser recordada? Como alguien que ayudó realmente o que incidió en el desarrollo de Colima. Muy bien, ahora vamos a en pocas palabras. Nosotros te decimos una palabra y tú nos dices lo primero que se te ocurra, muy concreto. Okay. México. Una potencia mundial. José Antonio Meade. La oportunidad de desarrollo para México. PRI. Una gran fortaleza. La Confederación Nacional Campesina. Mi casa, quien me ha brindado muchísimas oportunidades. José Calzada. Un señorón de política con gran sensibilidad humana. Enrique Peña Nieto. Es nuestro presidente de México. Andrés Manuel López Obrador. Da mucho miedo. Claudia Yáñez. No la conozco mucho. Marta Cepeda. Le echa ganas. Cuauhtémoc. Mi corazón está en Cuauhtémoc. Ignacio Peralta. Gobernador progresista. Colima. Es una maravilla, es un tesoro que tenemos que explotar aún más. Fernando Moreno. Político con experiencia. Rogelio Rueda. Presidente del partido. Itzel Ríos. Es mi compañera senadora. Equidad de género. Debemos garantizarla en todos los sentidos. Desarrollo. Las mujeres. Ahora vamos con las rápidas. Nosotros te vamos a dar un rubro. Tú nos tienes que decir a favor o en contra. La pena de muerte. En contra. Corridas de toros. En contra. Legalización de la marihuana. En principio en contra. Matrimonios igualitarios. A favor. Adopción entre parejas del mismo sexo. En contra en principio también. Cigarro. En contra. La interrupción del embarazo. En contra en principio. Eliminar fuero a legisladores. Completamente a favor. El dinero público en las campañas. Eliminarlo a favor. Bueno, pues ya en este último fragmento es con melón o con sandía. Te damos 2 opciones, tú nos dices cuál. ¿Bailas o cantas?
Híjole, no mucho de ninguno, pero prefiero bailar. ¿Facebook o Twitter? Facebook, ¿Madrugadora o trasnochadora? trasnochadora. ¿Arte o deporte? Arte, ¿Salado o dulce? dulce, ¿Tuba o tejuino? tejuino. ¿Playa o bosque? Playa, ¿Pan o tortilla? tortilla, ¿Mariscos o carne? mariscos. ¿Grupera, popera o rockera? Pues más popera.